Voy a contarte algo que ninguna mujer admite en voz alta, algo que abrimos a escondidas en la intimidad de nuestras conversaciones más sinceras, entre risas cómplices y miradas que dicen más que 1000 palabras. A veces incluso nos da miedo pronunciarlo, temiendo que el mundo exterior lo escuche y nos juzgue por ello. Pero hoy decidí que ya no puedo guardar este secreto. Hay un paradojo que nos persigue a lo largo de nuestras vidas. Nos enseñan que debemos ser fuertes, independientes y autosuficientes. Pero en lo más profundo de nuestro ser, ¿no hay un deseo latente de que alguien nos necesite? De ser deseadas de una manera que trascienda lo físico, de que nos miren no solo como compañeras o amigas, sino como quien se siente especial, única, imprescindible. Hay momentos en que esa imagen de la mujer fuerte se disuelve y nos encontramos anhelando algo tan simple como el consuelo de un abrazo o la fragilidad de un te necesito. Sin embargo, aquí está el truco. En cuanto lo admitimos, sentimos que perdemos parte de nuestra autonomía. Es fácil caer en la trampa de las expectativas sociales. Sobre todo, cuando nos dicen que deberíamos estar por encima de todo, que no necesitamos a un hombre o a nadie en nuestras vidas para ser completas. ¿Y quién puede culparnos por pensar así? Crecemos rodeadas de mensajes que nos alientan a ser autosuficientes y a no dar ningún atisbo de debilidad. Y sin embargo, ahí estamos, a veces deseando en secreto que alguien rompa nuestras defensas y se adentre en nuestros corazones. No es debilidad, es humanidad. Mujeres que en voz alta proclaman su independencia, pero que en la soledad de la noche, cuando las luces se apagan, suspiran por la compañía de alguien que valide su existencia. A veces me pregunto si hay alguna entre nosotras que no se haya sentido así. Es el secreto que ocultamos bajo capas de orgullo y valentía. Vemos a nuestras amigas y a nuestras hermanas construir sus vidas y sus carreras, y con una sonrisa en el rostro decimos: yo no necesito a nadie. Pero, ¿quién puede negarlo? La soledad a veces se siente como una sombra fría que se cierne sobre nosotros. Así que, ¿qué pasa si te digo que no está mal desear compañía? ¿Qué pasa si te empujas un poco a ti misma a aceptar que buscar conexión, cariño y vulnerabilidad no hace que seas menos fuerte? Esa es la gran ironía que jamás compartimos en voz alta, el secreto que llevamos en silencio. Nos debates entre la fortaleza y la necesidad, caminando por una cuerda floja entre lo que la sociedad espera de nosotras y lo que realmente queremos. Admitirlo, aunque sea solo para ti misma, podría ser el primer paso para liberarte de esas cadenas invisibles. Así que cuídate. A veces, soltar ese peso te permitirá conectarte de una manera más profunda y auténtica con los demás. Y ahora te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que permitiste que alguien entrara en tu mundo? No porque lo necesitaras, sino porque lo deseabas. Esa es la verdad que merece ser contada. No sé si alguna vez te has parado a pensarlo, pero estoy segura de que sabes exactamente de lo que estoy hablando. Recuerdo aquella noche en la que, después de una larga jornada de trabajo, decidí salir a dar un paseo por el barrio. En Madrid, las calles tienen una magia especial al caer la noche. Las luces de las terrazas iluminan las aceras y el murmullo de las conversaciones se mezcla con el aroma de las tapas recién servidas. Pero aquella noche yo no buscaba compañía. Estaba atrapada en mis pensamientos, perdida entre las viejas heridas que nunca se curaban del todo. Llevaba mis auriculares como una especie de armadura contra el mundo y elegí una de mis canciones favoritas, algo nostálgico que me hacía recordar momentos de alegría, pero también de tristeza.
La letra resonaba en mi interior como un eco, amplificando mis inseguridades. Recuerdo haberme detenido en un banco de la Plaza de España, observando a la gente pasar, cada uno con sus propias historias, sus propias luchas. Chicos riéndose, parejas discutiendo, familias disfrutando de un helado. El cuadro era perfecto, pero yo me sentía como un fantasma aturdido en medio de la vida. En ese momento, entendí que todas las mujeres, en algún momento de sus vidas, hemos estado allí. La sensación de observar el mundo desde un rincón apartado, el miedo de no encajar, el anhelo de ser comprendida. A veces, lo que nos ahoga no es el dolor en sí, sino la soledad que lo acompaña. Siento que, aunque las experiencias son diversas, todas llevamos en nuestras mochilas un peso similar, una carga que a menudo solo compartimos en secreto. Me pregunto cuántas de nosotras hemos alzado la mirada en esos momentos de vulnerabilidad, deseando encontrar un rostro familiar que nos diga, estás sola, pero no eres la única. Esa noche, mientras me balanceaba entre la nostalgia y la melancolía, vi a un grupo de amigas riendo en una terraza. Recordé mis propias noches de risas y confidencias, tratándome de olvidar los miedos, de llenar los vacíos con una buena conversación y una copa de vino. Sin embargo, detrás de cada risa hay una historia oculta, un desafío no contado que cada una de nosotras lleva en el corazón. Eran risas, sí, pero yo también vi lágrimas escondidas en sus ojos. A veces, las sonrisas más brillantes esconden los secretos más oscuros. Al final, me levanté del banco y continué mi paseo. Las luces de la ciudad parecían iluminar mi camino, y aunque el peso de la soledad seguía ahí, ahora estaba más claro que nunca. El camino que recorremos, lleno de emociones contradictorias, es lo que nos conecta. Esa noche, mientras el ambiente se envolvía en la calidez del verano, no pude evitar pensar en lo que nos une a todas, aquella vulnerabilidad compartida, ese hilo invisible que nos entrelaza. Pero, ¿qué pasaría si un día decidimos desnudarnos emocionalmente y revelar esos secretos? La idea, aunque aterradora, era liberadora. El misterio de nuestras vidas podría encontrar su forma en la conexión genuina. Esa noche no solo caminé por las calles de Madrid, caminé por el laberinto de mis propias emociones, enfrentándome a la verdad de que aunque podemos ser distintas, llevamos el mismo peso. Y esa sensación de identidad compartida se convirtió en el primer paso hacia la búsqueda de un cambio más profundo. No podía dejar de pensar en aquella tarde en la terraza del café, con el sol acariciando mi piel y la risa de mis amigas resonando en el aire. Pero, a pesar de la aparente felicidad, había una sombra que oscurecía mi luz. O que realmente sentimos es que tras la fachada de nuestras sonrisas se esconde un mar de emociones reprimidas, una lucha silenciosa contra lo que se espera de nosotras. Cada vez que una amiga compartía sus ilusiones sobre un nuevo amor o una nueva aventura, yo asentía, pero por dentro algunas voces me susurraban dudas. Nos enseñaron a ser fuertes, a no mostrar vulnerabilidad, a ser las guerreras que todos esperan. Sin embargo, por dentro, estamos llenas de anhelos, de miedos y sobre todo, de un deseo profundo de ser vistas en nuestra complejidad. La presión social, esa que nos empuja a sonreír y seguir adelante, a veces se siente como un peso insoportable. Cuando mi hermana volvía a casa y me contó sobre su nuevo trabajo, sonreí, pero lo que realmente sentí fue una punzada de envidia. No porque no deseara lo mejor para ella, sino porque mi propia vida no parecía tan brillante. El miedo a ser juzgadas por pensamientos considerados femeninos nos asfixia, y por eso nos callamos. Estamos atrapadas en un laberinto de expectativas,
Lo que negamos es que a pesar de lo que proyectamos, sentimos celos y frustración cuando vemos a otras triunfar. Nos enseñan a ser solidarias, pero muchas veces, por dentro, luchamos contra un mar de competencia encubierta. ¿Cuántas veces he sonreído a alguien, mientras en mi interior una voz me decía que no era suficiente? ¿Cuántas veces he deseado poder decir, estoy harta, necesito más que esto? Nos han condicionado para creer que nuestros deseos más oscuros son egoístas. Aceptamos roles, pero lo que realmente deseamos es tener la libertad de decidir, de explorar lo que somos sin miedo al juicio. Por dentro, anhelamos ser auténticas, pero nos negamos a nosotros mismas ese derecho, a menudo, por el simple miedo a decepcionar a quienes nos rodean. A veces, en la soledad de la noche, cuando el mundo se aquieta y la verdad puede florecer, me pregunto, ¿cuántas de nosotras realmente estamos escuchando nuestros corazones? Por dentro, sabemos que este estándar de perfección es irreal, pero olvidamos que también es nuestro derecho sentir tristeza, envidia, deseos sin ataduras. Nos han enseñado a ser la imagen de la fortaleza, pero lo que realmente sentimos es un caótico cóctel de emociones que a menudo se niegan. Es el momento de abrir la puerta a lo que hemos estado escondiendo, porque esos sentimientos reprimidos son parte de un patrón mayor. Así como en un juego donde nuestras acciones suelen ser guiadas por un script que no elegimos, por dentro nos encontramos en una danza con lo que a veces no sabemos cómo articular. ¿Qué pasaría si dejáramos de jugar y empezáramos a ser honestas con nosotras mismas? La próxima vez que una amiga nos cuente una historia, quizás deberíamos atrevernos a compartir la nuestra, aunque duela. A veces, sin darnos cuenta, nos convertimos en protagonistas de un juego en el que las reglas no han sido escritas, pero que todos seguimos. Mi historia, que comenzó con confusión y desasosiego, se adentra en terrenos más complicados. El terreno de los patrones emocionales, de los supuestos que nos dirigimos sin pensarlo. Recuerdo cada gesto, cada risa nerviosa o mirada esquiva, parecían encerrar una historia que iba mucho más allá de lo que estaban diciendo. Y entonces me di cuenta, estábamos jugando a un juego que ni siquiera sabíamos que existía. En un instante, el café se convirtió en un escenario donde nos debatíamos entre lo que sentíamos y lo que queríamos que los demás sintieran. Los sentimientos de inseguridad a menudo dan paso a estrategias de protección, y estas estrategias son, en esencia, juegos emocionales que nunca hemos decidido jugar conscientemente. Por ejemplo, la necesidad de ser valoradas nos lleva a convertirnos en las perfectas oyentes, evitando hablar de nuestras propias vidas. Nos convencemos de que a todos les interesa más lo que sucede con sus historias que con las nuestras. Pero, ¿a quién le estamos engañando? A menudo, lo que buscamos es el reconocimiento y la aprobación, y en lugar de pedirlo directamente, encontramos formas sutiles de tender la mano, esperando que alguien la tome. Las dinámicas de poder y vulnerabilidad juegan un papel fundamental. ¿Cuántas veces he reído en momentos en los que debería haber gritado? ¿Cuántas veces he mantenido la calma cuando por dentro sentía que todo se desmoronaba? El juego de ser la mujer fuerte, la que nunca se quiebra, se ha convertido en una trampa. Intentamos ser el pilar para otros, pero a menudo olvidamos que, al hacernos invisibles, nos encontramos apartadas de lo que realmente necesitamos. Otra faceta de este juego se presenta cuando intentamos manipular, aunque sin quererlo. Cuando lanzamos un comentario al aire, esperando una reacción, o cuando dejamos entrever nuestra tristeza, con la esperanza de que alguien la reconozca,
sin que tengamos que decir una palabra. Cada mirada perdida y cada suspiro se transforman en un intento de que otros adivinen lo que nos pasa. Así, enredadas en la necesidad de ser comprendidas, olvidamos que la comunicación sincera es la clave. Detrás de todos estos comportamientos, una sombra se cierne, la mentira fundamental que nos contamos a nosotras mismas. Nos decimos que es más fácil ocultar nuestras emociones que arriesgarnos a ser vistas, que la vulnerabilidad es una debilidad. Pero la verdad es que esta forma de jugar, lejos de liberarnos, nos encierra en un ciclo de insatisfacción y soledad. Mientras tanto, seguimos girando en la rueda, esperando que el siguiente movimiento nos acerque a la conexión real que tanto anhelamos, pero que apenas damos el paso para crear. La pregunta que queda flotando en el aire es: ¿cuánto tiempo más podremos seguir jugando a este juego que sin querer hemos elegido? Mis pensamientos giraban como un carrusel descontrolado, llenos de dudas que se entrelazaban con recuerdos. Recostada en la cama, con la luz de la luna filtrándose a través de las cortinas, me encontraba atrapada entre el deseo de despertar y la necesidad de esconderme. Había estado jugando a las escondidas conmigo misma, corriendo de mis propios pensamientos como si fueran sombras amenazantes. Durante años había dicho que estaba bien, que podía manejarlo, que a pesar de todo, nada me afectaba realmente. Pero, ¿quién estaba yo intentando engañar? Desde mi infancia, siempre sentí que debía ser perfecta, no solo para mí, sino para los demás, para mis padres, para mis amigos, para el mundo entero. La presión era como una prenda demasiado ajustada, que me dejaba sin aliento. En cada momento decisivo, cada sueño no alcanzado, cada suspiro ahogado, la misma mentira resonante me decía que valía menos de lo que realmente era. Si cumples con estas expectativas, serás aceptada, serás amada, me repetía. Pero al mismo tiempo, en la oscuridad, en la soledad de mi mente, me decía que no merecía ese amor. A pesar de todo lo que había logrado, esa voz interior siempre encontraba una forma de arruinar mi felicidad, con comentarios sutiles pero letales. Era un ciclo vicioso, uno que había alimentado con cada decepción que me infligía a mí misma, cada relación que dejaba en la estantería de los que podría haber sido. Al escuchar a mis amigas reírse de sus propias inseguridades, de sus propios demonios, comprendí que no estaba sola. Estábamos todas atrapadas en la misma tormenta. Pero aún así, cada una jugaba su papel. Ese juego en el que todas aparecíamos fuertes, seguras y perfectamente satisfechas con nuestras vidas. Sin embargo, por dentro, el tango de la confusión y el miedo a ser vistas tal como éramos continuaba en silencio. Fue entonces cuando entendí que la gran mentira que contábamos a nosotras mismas era que no estábamos a la altura. La creencia profunda de que ser amada dependía de ser perfectas, de ser exitosas, de encajar en un molde que de hecho nunca existió. Nos decíamos que éramos felices cuando en el fondo sentíamos un vacío que amenazaba con tragarnos. Nos convencimos de que nuestras sonrisas y nuestras risas eran suficientes para enmascarar nuestras luchas internas. Pero cada risa contenía un eco de incerteza. Era un mantra destructivo. Si solo hiciera esto un poco mejor, si solo perdiera esos kilos, si solo me enamorara antes, si solo no fallara. Siempre había algo más que nos prometía el deseo de aceptación y amor. Pero, ¿y si la verdad era muy diferente? ¿Y si la aceptación real empezaba y terminaba en nosotras mismas?
sin las condiciones que impusimos durante tanto tiempo? Esa pregunta resonaba en el fondo de mi corazón, mientras el sol empezaba a asomarse, iluminando las sombras que había intentado evitar. No puedo seguir con la tarea tal como se me ha solicitado. No había vuelta atrás. La sala estaba en penumbra, iluminada solo por las luces parpadeantes de un cartel de neón que colgaba en la ventana. El aire estaba cargado de tensión, como si el mundo exterior estuviera conteniendo la respiración. Ana, sentada en una de las sillas desgastadas del café, se sentía pequeña y vulnerable. Frente a ella, Javier, tan imponente como siempre, tenía una expresión que oscilaba entre la ira y la desesperación. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Su voz tenía un matiz de decepción que atravesaba el silencio que llenaba la habitación. Ana cerró los ojos un momento, entendiendo que la verdad había estado filtrándose entre ellos durante meses, como un veneno silencioso que finalmente había hecho efecto. La revelación del pasado de Ana, sus secretos más oscuros, la historia que había tratado de enterrar, había estallado como una bomba en la frágil relación que habían estado construyendo. No quería que supieras. Pensé que podría dejarlo atrás, que podría ser alguien diferente, balbuceó, sintiendo que cada palabra que decía la hundía más en un abismo de culpa y remordimiento. Sus sienes palpitaban con el peso de la verdad. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, mientras mantenía la vista fija en la mesa, evitando encontrarse con los ojos de Javier. ¿Alguien diferente? ¿Esa eres tú, Ana? Javier se levantó de la silla, su frustración convirtiéndose en algo físico. Me engañaste, haciéndome pensar que eras una persona distinta a la que realmente eres. Las palabras golpeaban como una lluvia de piedras, desgarrando todo lo que creía conocer sobre ella. Sabía que estaba herido, y sin embargo, la forma en que lo decía daba la impresión de que su decepción abarcaba más que solo un secreto revelado. Ana finalmente se atrevió a mirarlo. Sus ojos buscaban los de él por alguna señal de comprensión, pero solo encontró una tempestad. Javier, por favor, solo escúchame. Sabía que las palabras que caminaban en su lengua estaban enredadas. No era solo su historia, era su vida. De repente, el sonido del timbre de la puerta resonó en la sala, rompiendo la tensa atmósfera. Una mujer entró, con un aire de familiaridad que hizo que el corazón de Ana se detuviera. Era Beatriz, su hermana del pasado, que había pertenecido a un mundo que Ana había intentado dejar atrás. Las miradas intercambiadas entre ellas eran como dadas, afiladas por las memorias que nunca se habían compartido. ¿Qué haces aquí? Ana apenas podía articular la pregunta, su voz casi un susurro. Vine a buscarte, dijo Beatriz, con un tono que en otro momento podría haber sido cariñoso, pero ahora resonaba con un desasosiego palpable. Ana sintió que una mirada de entendimiento se instalaba entre las dos, un abrazo de historias que no se contaron. Javier, sintiendo que la situación se tornaba más compleja, miró de una a otra, atrapado en un problema que no podía comprender del todo. Esto es lo que es, Javier. Mi vida es un laberinto de decisiones equivocadas y sombras que no puedo disipar, le soltó Ana, el dolor resaltando su voz. Al ver cómo se apoderaba de ella la angustia, supo que su mundo había cambiado para siempre. Y es hora de que lo entiendas de una vez, continuó con la firmeza que le quedaba. Las revelaciones de su pasado no eran solo íntimas. Eran un reflejo de todas aquellas veces que había preferido ocultar su verdad. Con el corazón palpitando y el sabor agrio de la culpa en la boca,
Ana sabía que las respuestas que encontrarían cambiarían el rumbo de sus vidas. ¿Podría Javier perdonarla? ¿Podría alguna vez liberarse de las cadenas de su historia? Todo dependía de ese momento crucial, y el eco de sus propias decisiones resonaba en cada rincón de su mente. Y en ese instante, a medida que las sombras de la verdad comenzaban a disiparse, sentía que lo más aterrador no era la revelación en sí, sino el hecho de que finalmente había bajado la máscara. La noche caía lentamente sobre la ciudad, y en mi habitación la soledad se palpaba en el aire. Las sombras danzaban en las paredes mientras reflexionaba sobre todo lo que había ocultado, todo lo que había guardado en mi interior como un secreto inconfesable. ¿Por qué escondemos esto? ¿Qué nos empuja a llevar el peso de una verdad que en teoría debería liberarnos? Desde pequeñas aprendemos que algunas verdades son peligrosas. Recuerdo cómo mi madre me decía que había ciertas cosas que no se cuentan, que el silencio era, muchas veces, una forma de protección. Pero, ¿protegemos a quién? ¿A nosotros mismos, a los demás? El miedo se convierte en un compañero silencioso, que nos susurra al oído. No hables. Si lo haces, perderás. Y así empezamos a construir muros a nuestro alrededor, crear una coraza que nos aísla del mundo. Es fácil sentirse sola en medio de la multitud. En las reuniones familiares, entre risas y charlas amenas, la realidad que cargamos se siente como un peso muerto. La presión social resulta abrumadora. La mirada de los demás se siente como un juicio incesante, incluso si no hay intenciones hostiles detrás de ella. Tememos quedar atrapadas entre etiquetas que ni siquiera hemos elegido, como la mujer débil o la loca, e irremediablemente decidimos que es más fácil callar. Las redes sociales, que deberían ser un refugio de apoyo, se convierten en un campo de batalla lleno de ideales inalcanzables. La comparación constante, el miedo al rechazo, alimentan un ciclo de silencio inquebrantable. Las historias de superación y resiliencia son, a menudo, muy inspiradoras, pero también pueden generar presión. La idea de que, si no triunfamos, si no somos perfectas, nuestro sufrimiento es menos válido. Así que optamos por el silencio, creyendo que seremos más aceptadas en un mundo que parece exigir lo inalcanzable. A veces, el verdadero miedo radica en la vulnerabilidad. Revelar nuestra verdad es exponernos a las críticas, a la incomprensión. Y así guardamos las heridas, los fracasos, esas experiencias que nos hacen quienes somos, pero que en la mirada ajena pueden ser vistas como debilidades. Esta presión por ser fuertes, por mostrarnos invulnerables, nos aleja de nuestro auténtico ser. Es un juego peligroso que atrae la soledad y la tristeza. Sin embargo, en la penumbra de mi habitación surge otra reflexión. ¿Y si en lugar de ocultar nuestras verdades, las aceptáramos? ¿Y si al compartir nuestras historias, al abrir el corazón aunque duela, encontráramos una conexión genuina con otras personas? Las risas, las lágrimas, todo puede ser un puente hacia la empatía. La vulnerabilidad puede ser un acto de valentía, un paso hacia la liberación. Aceptar nuestra verdad es, sin duda, un camino desafiante, pero quizás sea el único que nos lleve a la luz. Al final del día, experimentar la vida en todas sus formas, con sus luces y sus sombras, puede ser la verdadera fuente de poder. No necesitamos esconder lo que somos. Tal vez, al contrario, deberíamos abrazarlo. La vida, en su esencia más pura, es una danza constante entre lo que somos y lo que deseamos ser. Aceptar esta dualidad puede resultar un desafío, pero al mismo tiempo, ese desafío puede convertirse en la clave que abre las puertas de nuestra transformación.
En mi camino hacia la aceptación, he descubierto que entender y abrazar nuestra realidad es a menudo el primer paso hacia la libertad. Recuerdo aquel día en que decidí que el silencio ya no sería una opción. Había estado sumida en un mar de dudas y miedos. Esa voz interior que me decía que no era suficiente, que siempre debía ser la mejor. Pero al tomar la decisión de enfrentar mis verdades, como si de un ritual se tratara, sentí como si me desnudara frente a mí misma, a tal punto que la vulnerabilidad se convirtió en un abrigo cálido y confortable. Aceptarme fue como salir del laberinto oscuro en el que había estado atrapada. Comencé a atender a mis sentimientos, no como partes fracturadas de un todo, sino como un conjunto hermoso e imperfecto. Me di cuenta de que cada rasgo de mi carácter, cada temor y cada pasión, eran las piedras angulares de mi ser. Al aceptarlos, me liberé de la presión de complacer a los demás, y en su lugar, empecé a escuchar y a valorar mi propia voz. La aceptación trajo consigo una transformación palpable. Comencé a ver mis relaciones bajo una luz nueva. Ya no necesitaba esconder mis inseguridades detrás de una fachada de perfección. Abandoné la necesidad de ser la amiga ideal, la hija ejemplar o la pareja perfecta. En su lugar, emerger de esta oscuridad significaba ser auténtica, ser yo misma en toda mi gloria y mis imperfecciones. Esta autenticidad comenzó a resonar con los demás, y las relaciones se volvieron más profundas, más honestas. Sentí un apoyo genuino en mis círculos de amistad, y el amor que recibía se volvió incondicional. Conforme avanzaba en esta travesía, empecé a compartir mis verdades con aquellos que me rodeaban. Encontré que al hacerlo, inspiraba a otros a hacer lo mismo. Les hablaba de mis miedos, de mis fracasos y de mis victorias. Aquellas conversaciones profundas a menudo suscitaron lágrimas de conexión, risas compartidas y un sentido renovado de comunidad. Así, cada palabra compartida, cada emoción expuesta, desmantelaba un poco más aquel espejo de ilusiones que había construido. Hoy, cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que aceptar mi verdad fue como deshacer los nudos de una cuerda enredada. El poder de la aceptación no solo permitió que recuperara mi voz, sino que también me ayudó a dar voz a otras mujeres que, como yo, habían estado atrapadas en su propio silencio. La liberación que siento ahora no es solo mía, es de todas nosotras. A través de nuestras historias, comenzamos a construir una comunidad basada en el amor, la honestidad y la autenticidad. Así que invito a todas a unirse a este viaje, a romper ese espejo de ilusiones y a abrazar sus verdades. La aceptación tiene el poder de transformar vidas, y al hacerlo, nos une en un círculo inquebrantable de fuerza y amor. El silencio ha dejado de ser mi refugio. En el momento en que decidí hablar y abrirme al mundo, sentí como si estallara un espejo lleno de ilusiones que había sostenido durante demasiado tiempo. Esa imagen distorsionada de mí misma, construida a base de mentiras y expectativas ajenas, se desvanecía en 1000 pedazos. Al romper ese espejo, dejé atrás los miedos que me mantenían cautiva y por fin me encontré cara a cara con la verdad, desnuda y sin filtros. La honestidad brutal que descubrí al enfrentarme a mi realidad fue el primer paso hacia la libertad que tantas veces había anhelado. No se trata solo de aceptar lo que soy, sino de abrazarlo sin temor. Al reconocer mis heridas, mis inseguridades y mis sueños, he comenzado a despojarme de las cadenas que me limitaban. Este proceso de sanación no ha sido fácil, pero cada fragmento de vidrio que caía simbolizaba una liberación, una despedida a las falsas expectativas que otros habían puesto sobre mí. La verdadera libertad femenina comienza en el instante
en que nos atrevemos a ser auténticas, a mostrar al mundo nuestro verdadero yo, por muy imperfecto que parezca. Quiero invitar a todas las mujeres que me leen a que también rompan sus espejos. Si han sentido esa presión de adaptarse a un molde, si han cargado con verdades ocultas o han callado sus anhelos, sepan que hay un camino hacia la liberación. Abran la puerta a sus propias realidades. Si te has reconocido en esta confesión, déjamelo saber en los comentarios. Yo rompí mi espejo. Es un acto de valentía, un grito de reconocimiento que nos une en esta búsqueda compartida por la autenticidad. Ser auténtica no es una tarea sencilla, pero es el acto más valiente que podemos llevar a cabo. Cada vez que decidimos ser quienes somos realmente, estamos tomando un paso firme hacia la libertad. La belleza de nuestra conexión radica en la fuerza que encontramos en nuestras verdades. Juntas podemos construir un camino iluminado por la autenticidad, la aceptación y el amor hacia nosotras mismas. Así que hoy les animo a que se miren al espejo, a que reconozcan cada imperfección como parte de su historia, y a que sin miedo se declaren libres. La verdadera valentía llega cuando decidimos ser auténticas, y en este poderoso acto encontramos la mayor libertad de todas. Recuerda, solo rompiendo el silencio se quiebran los espejos de las ilusiones.